Flecha Bus llega con Nacho Girón cuando faltan 7 minutos para las 6 de la tarde. Casi que no hay temas, ¿no, Nacho? Buenas tardes, buenas noches. Feliz miércoles, es muy raro, es la primera vez que los veo en mi vida un miércoles. Yo por contrato con Urbana Play no podía verlo, o sea, ellos cuando llegué acá... Nos habremos visto un miércoles, seguro. Sí, pero como una eventualidad fortuita y me dijeron, che, son buenos pibes, pero a Juli no le podés hablar por contrato, ¿no? Sí, fuera de aire, y bueno, a Seba no se le puede mirar a los ojos, salvo que él te mire. Lo lógico. Sí, y ahora agregué esta adenda de vengo los miércoles. Muy y bien. Estoy feliz. Genial. Te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y me vino al pelo este debut de miércoles porque avanzó la semana, pasó el fin de semana largo y si quieren, digo, nos ambullimos a la actualidad porque de verdad hoy pasaron un montón de cosas porque se definió hace un rato que finalmente mañana vamos a tener reforma laboral con un asterisco. ¿Por qué? Porque obviamente si hubiera venido hace un par de días les hubiera dicho, che, hay un bolonqui tremendo por este famoso artículo que ustedes obviamente comentaron y creo que ya todos en la Argentina saben, que cambiaba de la nada, sorpresivamente, tengo mucha data de esto, el régimen de licencias por enfermedad y licencias por accidentes. Claro, es raro que el gobierno recule, seamos sinceros. Cuando recula, al menos a último momento, quiere decir que la evaluación y las encuestas que llegaron, que esto me lo confirman en Casa Rosada, eran de una muy mala recepción por parte de la sociedad, incluso del votante de La Libertad Avanza, ¿no? Porque el ejemplo era el del fútbol, por ejemplo, ¿no? Claro. O el de una gripe. Bueno, ¿qué hacemos? Sí. Vamos todos con gripe y si no, vamos a cobrar entre el 50 y el 75% del sueldo. Sonaba raro, ¿no? Después, obviamente, vos podés Sonaba mirar. cruel también. Sonaba cruel. Te lastimás y dejás de cobrar menos porque te lastimaste en tu vida. Nos hizo darnos cuenta que en otros países es así. Es así. Incluso Ajá. países cercanos, ¿no? Digo, eso es bastante loco, pero bueno. Justamente en la pandemia, cuando al revés se había avanzado en decir, bueno que ahora ante Sí. cualquier síntoma vos decís no voy, y trabajás desde tu casa, pero evitás que se enfermen todos los demás, Claro. iba a ser exactamente lo opuesto. Sí, y acá creo que una tendencia de la política en los últimos años es que a veces paguen justos por pecadores, porque lo decíamos, por ejemplo, en un caso escabroso, que yo lo sigo mucho, que es el de la discapacidad. ¿Hay algún certificado trucho? Seguro. Por supuesto. ¿Hay alguno que hace las cosas mal? Seguro. Ahora, Pero castiga ese. Y sí. totalmente. Y Pero hace es 1000 obvio- auditorías. es obvio decirlo bueno, también, ¿no? acá lo mismo, digo, ¿cuántos conocemos nosotros que tengan un sistema aceitado de certificados truchos para no ir al laburo durante 3 meses? Debe haber alguno malo. Sí, seguramente, ¿no? Y nos da vergüenza. Pero no son la mayoría. Y no lo pudo sostener el gobierno, a eso quiero ir. Porque yo muchas veces vengo acá y les digo, che, miren, está plantado en esto. Y la verdad, si bien vinieron plantados, fueron reculando y la oposición, incluso la más dialoguista, se plantó. Y esto quiero que escuchen. Le A ver. obligaron a Patricia Bullrich a decir esto, que es raro que la ex ministra de Seguridad, actual senadora, quizá la más importante senadora de La Libertad Avanza, diga, cometimos un error, me A ver. equivoqué. Mira. Votos. Tuvimos un error, que fue porque la ley original no distingue entre enfermedades. Entonces, nuestro error... Ese es el gran Claro, punto. tuvimos un error, y lo reconozco. El error no fue haber aclarado las enfermedades severas, degenerativas Bueno, o hasta ahí. Quería irrecuperables. que escuchen esto porque es raro que un político y alguien de La Libertad Avanza Pero él particularmente está diga diciendo esto. lo que decís vos, Nacho. Totalmente. Está diciendo porque- solo las graves. Claro. Pero por eso se los traje, porque digo, esto pasó hace unas pocas horas nada más, cuando el gobierno intentó que vos cobres el 100% de tu sueldo si tenías una enfermedad grave. No lo pudo hacer pasar por la oposición. Entonces, para pasar en limpio, ¿qué va a pasar mañana? Se va a votar la ley de reforma laboral y se va a eliminar ese artículo de la polémica y va a quedar todo como hasta ahora. Pero esto fue llamativo y marcaba que, bueno, primero nos plantamos en que está todo bien. Después, no, bueno, vamos a sacar las enfermedades severas. Y ahora finalmente cambia absolutamente ¿No todo. habrá sido todo pensado para Eso te iba a decir, completamente, una buena para que pregunta. no estemos mirando el resto de los Eso te artículos? voy a decir, buena este pregunta. artículo arrastra las marcas, te lleva las marcas. Yo creo que terminó pasando eso, pero también porque lo he consultado mucho y he testeado un poco el clima de, como siempre digo, los pasillos del poder, estaban incómodos, ¿no? Porque si bien es verdad lo que dicen ustedes, dejamos de hablar un rato de banco de horas, de FAL, de las indemnizaciones, está claro, eso pasó y hay que seguir haciéndolo. Pero también es verdad que, nos empiezan a llegar traqueos, como dicen ellos, son encuestas rápidas que se hacen por teléfono, donde nuestro propio votante está puteando con esta situación. Y algo que me va a dejar tranquilo decirlo. ¿Qué pasa con los legisladores, en este caso los de la Cámara Alta, que a la 1:30 de la madrugada modifican un artículo y lo votan, les tenemos que creer, sin leerlo? ¿O lo leyeron y se hicieron los distraídos? Digo, porque vieron que se hizo como poco foco en esto. La historia es la siguiente. Este artículo se modifica más o menos 1:30 de la mañana, el que ahora se va a eliminar.
está la imagen viral de un colaborador de Bullrich llevando la nueva ley, la imprimen y algunos vos los ves realmente que le ponen el bodoque de reforma laboral en la mesa. Y lo firman. Sí, no es que se firma, es para tenerlo ahí. La ponen a un costado y cuando dicen se vota, apretan el botón y se vota y votan afirmativamente. Ni lo Quiero leyeron. creer, de las dos maneras es grave. O se hicieron los sota y lo dejaron pasar sabiendo que estaba, o peor, y no sé cuál, no me decido cuál de las dos, a ver qué dicen ustedes, es más grave. Sí, o no lo leyeron. Y lo cínico de esto, que es una ley de trabajo y ellos están trabajando Absolutamente, esto, y Seba. están faltando el respeto a su trabajo. Es increíble, es realmente, y tienen la, digamos, potestad y el beneficio en Argentina de ser empleados registrados, ¿no? Claro. Digo, unos de los 6,3 millones de argentinos que tienen laburo en blanco, que No, son muy y- poquitos en y que relación es a un los servicio a la otros. comunidad, además. Absolutamente, absolutamente. Entonces digo, para pasar en limpio, mañana el oficialismo dice tener los votos, va a haber reforma laboral sin ese artículo. Este lío les cuento nada más. Como se saca el artículo y no pudieron negociarlo de otra manera con la oposición, va a volver a Senado y la idea es que Victoria Villarruel, la vicepresidenta que se lleva muy mal con el oficialismo, lo gire rápido y ahí tienen dudas si lo va a hacer porque por reglamento del Senado se manda el texto que viene de diputados, vuelve a la Cámara Alta y el Senado sí o sí tiene que dejar pasar una semana desde que ingresa el texto. Entonces, si a Victoria Villarruel le agarra una esguince, le agarra una descompostura o simplemente se colgó chateando y no lo Te iba a manda, decir, le descuentan el sueldo. bueno, te pueden descontar el sueldo y además podría alterar el cronograma del oficialismo. Que cómo termina ese cronograma para pasar en limpio. Mañana se le va a dar sanción a la ley, pero sin ese artículo vuelve a Senado y a partir de ahí tiene que pasar una semana, entonces muy probablemente el viernes que viene, justo al límite de las sesiones extraordinarias y antes de que el 1 de marzo Javier Milei hable en el Congreso para abrir las ordinarias, tengamos reforma laboral. Pero miren en el lío que nos metimos, servicio, porque desde que dije, che, hoy vengo los miércoles, tenemos un montón de oyentes que estaban preguntando algo recontra básico, que es, ante esta eliminación del artículo, ¿hay paro nacional mañana? Sí, hay Sí. paro nacional, digo, quiero contarlo bien con todos los detalles, de una CGT que obviamente con esto quedó un poco orsay, porque en realidad hicieron el paro con esta excusa, entre comillas, pero aprovecharon para decir, bueno, ¿saben qué? Como pareciera que va a haber ley de reforma laboral, hacemos una medida de fuerza con un agregado que es que mañana para el transporte. Y siempre ustedes saben que cuando para el transporte, el paro suele ser más contundente. Y puedo ser justo con esto, porque a mí me gusta tratar de traer información y pensarla entre todos. Ponete el gráfico de los paros históricos nacionales de la República Argentina. Y acá vas a encontrar algo que genera polémica y que lo traigo sobre la mesa, que es que mañana Milei va a poder decir, yo ya tuve en mi gobierno, 2 años y 2 meses, 4 paros nacionales. Y al lado lo tenés a Alberto Fernández, que creo vamos a coincidir, tuvo más de un problema económico y político en ese gobierno tan complicado, y no es un error de inteligencia artificial, tuvo 0 paros nacionales. Obviamente el récord sigue siendo del señor Alfonsín. Raúl Alfonsín, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero no es menor que hubo pandemia. Totalmente. también. Totalmente, ¿Cuándo digo. parás? Sí. Si ya estaba todo Tipo parado. medio mandato Sí. tuvo pandemia. Claro. Me mandato pandemia, algunos dicen, bueno, sobre el final con la inflación descontrolada. Al menos uno. No, es ¿sí? verdad que los gobiernos no peronistas siempre sufrieron mal Sí, los paros sí. y que Y están los números ahí, ¿eh? Y Alfonsín 13 paros generales es casi un Absolutamente. golpe de Estado. Sí, eso. sí. Porque un gobierno con la democracia nueva Era muy desestabilizante, Sí, ¿no? muy. Y después, bueno, vos tenés, por supuesto, vos fíjate que, no sé, en todos los gobiernos de Cristina tuvo 5 paros y Milei ya va a llevar Claro. 4. Como obviamente me gusta ser justo, yo siempre le consulto este tema a la CGT y la CGT, lo hablé con Cristian Jerónimo, con Jorge Sola, lo que te dicen, sí, tenés razón con estos números, digo, para contar las dos posturas, ¿no? Después cada uno en casa piensa lo que quiere, como siempre. Pero nosotros, ¿sabes por qué vamos fuerte? Porque Javier Milei, desde que asumió el de diciembre de 2023, también fue fuerte. Te metió un mega DNU, Claro, modifica claro. la ley laboral sin negociarla. Entonces, bueno. Son cosas más bruscas. Ante velocidad, vamos nosotros también con velocidad. Yo cuento lo que dice cada uno Bien. de vuelta, ¿no? Me parece que estaba bien dejarlo asentado. Nacho, Fate. Sí. Estaba en la camiseta de Temazo River y de este. Boca en los 80, ¿te Sí. acordás? Sí, claro. Son muy jóvenes ustedes. No, Ah. sí. De hecho, Bien. tengo alguna de Fate La de tenés. Sancho, tengo otra. Claro. Bueno, pero guardada. Fate, una marca Sí. súper tradicional en Argentina. Que casi que deberíamos empezar a hablar en pasado, porque es uno de los temas del día y buenísimo que lo tire Seba, porque nos levantamos, desayunamos con una noticia que los que nos dedicamos a esto veníamos siguiendo, porque Fate hace ya bastante tiempo que viene con un concurso preventivo, es decir, con la previa a cerrar, tratando de saldar sus deudas, y hoy nos enteramos que la empresa
va a cerrar su planta principal en el conurbano bonaerense, en San Fernando, y a dejar a la calle aproximadamente a 920 personas que hoy llegaron a laburar y se encontraron con carteles que decían Cerró la empresa. acá se terminó. La novedad que me adelanto al final de la historia es que el gobierno intervino y metió la conciliación obligatoria, entonces por 15 días esto queda en pausa. Y además vi, Sí. Nacho, que tuiteros oficialistas empezaron a tirarle barro a Fate. Sí. Javier Milei avaló esto, Sí, ¿no? Como mirá, retuiteó, ponete comentó. algunos mientras habla perdón. Seba. No, y los vamos narrando y yo se los cuento a los que están En una obviamente actitud, en se la van a radio. enojar, una actitud bastante kirchnerista, ¿no? Sí, de porque- meterte, de pelearte con el empresariado ahí. Sí, es súper interesante esto Sí. y vas a ver, por ejemplo, algún posteo de Milei de recién, de cuando nos sentamos acá al aire, que por ejemplo pone en sus redes sociales, FATE, Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas, ¿no? Claro, los acusan de haber ganado muchísimo dinero, sobre todo en épocas anteriores, en gobiernos anteriores. cobrando 3 veces más que lo que valía. Sí, totalmente. Y ahora. ¿Y es verdad esto, Nacho? Obviamente dicen en el gobierno excesivamente quejosos de esta política de apertura que hace que, según el gobierno, obviamente no me peguen a mí, los precios se nivelen por mayoría de oferta. Y lo que dicen del dueño de esta empresa, de FATE, que también es el dueño de una empresa de metales que se llama Aluar, Aluar, sí. que es Madanés Quintanilla, lo que dicen es del gobierno, es recontra kirchnerista, siempre estuvo cerca de Cristina, de Alberto, de Néstor, elogió a Guillermo Moreno. Pero más allá de eso, si vamos al punto, a los papeles, los números, ¿tienen razón lo que dicen o no? Es muy difícil responderlo. difícil. No, es muy difícil responderlo hoy. Hoy, con los que hablé de la empresa, que no quieren dar declaraciones más allá de su comunicado, dicen, si bien veníamos desde tiempo atrás complicados, la verdad que esta política de importaciones indiscriminadas a nosotros nos terminó de empujar el negocio. Ahora, nobleza obliga, es una empresa que venía ya desde los años anteriores con muchos problemas, por ejemplo, de reducción de jornada laboral, de problemas con la importación cuando estaban cerradas las fronteras en el gobierno de Alberto Fernández, y eclosiona en este punto. Entonces, la gran grieta del día es, se quedan casi 1000 personas en la calle, lo cual es un problema en el conurbano. 1000 familias. Por Javier Milei, o eclosiona ahora, pero en el fondo era un problema más complejo y esta empresa se tiene que reconvertir. Con un agregado extra de un poco teoría conspirativa, pero yo lo dejo porque la verdad hice mi laburo y fue llamar a Casa Rosada insistentemente hoy, hace un rato, quizás la mejor fuente que tengo en Casa Rosada, muy cercano a Javier Milei, me dicen, estás hablando de FATE, ¿no? Sí. ¿Es el mismo dueño de Aluar? Sí. Bueno, esto es una extorsión pública, hacen esto a propósito porque quiere que Javier Milei hable con Donald Trump para bajarle los aranceles a la exportación e importación de acero, que es a lo que se dedica Aluar. Un montón. Es un montón. Yo lo cuento porque, digamos, Sí. es lo que te dicen hoy en el gobierno, que arrancó diciendo, te juro, lo llamé a las 9 de la mañana y me decían, nosotros con esto no tenemos nada que ver, en todo caso, si se pica la situación, vamos a intervenir para que haya calma, nada más. Y ahora lo tenés La ya verdad que el directamente modo- a Javier Milei tuiteando en contra. El modo de la empresa no es muy prolijo tampoco. No, para Cerrar nada. De un día para el otro. Un Sí. cartel. Una claro. responsabilidad tenés que tener. Un Venían aviso. negando. Hace Claro. 48 horas le preguntaron a la empresa y hubo un comunicado diciendo no, seguimos con este proceso de concurso de acreedores, pero no cerramos, y de repente cerró. Pero claro, pega en el corazón de la grieta económica de la República Argentina en momentos donde la situación no está demasiado bien. De hecho, yo no sé si entra ahora o la semana que viene, pero empecé a preparar de a poquito para cuando quieran una suerte de radiografía muy, muy simple de cómo está el laburo en Argentina hoy. Che, ¿cuánta gente hay en blanco? ¿Cuánta gente hay no registrada? Es verdad que crecieron mucho los monotributistas y estos que se quedan sin laburo, ¿a dónde van? Así que cuando quieran lo podemos charlar, digo, porque va a ser tema de todo el año. Ah, la semana que viene lo Sí, hablamos. por supuesto, por supuesto. No lo apures a mi amigo. No. ¿eh? Sí, sí. ¿Vos estás bien, Nacho? Yo estoy bien. El color en tu rostro es hermoso. En serio, pero Sí. se ve, no estoy tomando sol, ¿eh? Le dura Y te- el bronceado. Sí, y te estás levantando muy temprano. Me estoy levantando muy temprano porque estoy trabajando a la madrugada, Ajá. de las 7 a de la mañana, no es madrugada. 7 A de la la madrugada mañana. se levanta. Me levanto 4:45. Pa. Sí. Puede ir Para a correr salir- con O'Donnell. Para Sí. salir de la camucha a las 5. ¿Y a qué hora te acostás? Ese es un problema. ¿La patrona? Es un problema. Si podemos hacer terapia así de equipo, no me logro acostar antes de la medianoche. Cuando Julieta pregunta a la patrona, está preguntando por tu vida sexual. Sí. Directamente. No. Y sí, porque vos decís. No, La sí. vida en pareja se complica con Es esos que ese es el horarios. problema. Uno no se acuesta temprano justamente por el Claro, porque dele que dele. Tus todos los vecinos días. dicen, che, Sí. los gritos. son Sí, tremendos. exactamente. Claro. Entonces, bueno, nada, es lo que queda de mí. Yo creo que el color que ven es No, el quemado pero de adentro que sos sale hacia afuera. Sos impecable, se te ve perfecto. Sí, pero no Impecable. quedé ni en el top 23 de los más sexy de la radio. No, ese está queriendo a... Ni bien. O sea, me lo estás No, haciendo no. a propósito. Ni Él bien. olvi- Ah, no, cuando otro hablamos de los programa, lindos. otro Es programa. para Es para que me sienta mal.
Y yo tampoco. O sea, vos me estoy- decís, no, qué perfumado que sos impecable, todo. ¿Dónde estoy? Así todo no, No, llegaste. No, chiquito. detrás de todo, No, a la vuelta. Sos súper presentable y no sexy. Claro. Yo ninguna de las dos, Nacho. Este es el reel. Es Nacho Girón en Vuelta y Media a las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias, Nacho. Por favor, los quiero.